Hola, soy Aurea, en colaboración con Lingua English. En esta lección vamos a hablar de los pronombres y adjetivos demostrativos. Los pronombres y adjetivos demostrativos se van a utilizar para mostrar o señalar una cosa, un objeto, una persona, un animal o un lugar, e indicar el grado de cercanía o distancia entre la cosa señalada y la persona que la señala. This, that, these, those. Es importante mencionar que los demostrativos en inglés no tienen género, pero sí número, y el verbo debe de concordar con el pronombre demostrativo. Si te preguntas cuál es la diferencia entre adjetivo demostrativo y pronombre demostrativo, es la siguiente. Los pronombres demostrativos se localizan antes del verbo en la oración. Veamos. This is my car. Este es mi auto. En esta oración, el pronombre demostrativo es this. Vean que se va a localizar antes de el verbo. En esta oración estamos utilizando el verbo to be is. Los adjetivos demostrativos se localizan antes del nombre o del sustantivo en la oración. Por ejemplo, this house is mine. Esta casa es mía. Vean que en esta oración el adjetivo demostrativo es this y se va a localizar antes del sustantivo. En este caso, en esta oración, mi sustantivo es la palabra house. Entonces vean que la diferencia entre los pronombres y los adjetivos demostrativos es que los pronombres demostrativos van a llevar un verbo y el pronombre se va a localizar antes de este verbo. Con los adjetivos se va a utilizar un nombre o un sustantivo y el adjetivo se va a localizar antes ya sea del nombre o del sustantivo. This, these se utiliza para referirnos a algo que está cerca del hablante. Veamos la siguiente tabla. Estos demostrativos se van a utilizar para mencionar algo que está cerca del hablante. Por ejemplo, tenemos en singular this, que significa este, esta, esto. En plural tenemos these, que significa estos, estas. Por ejemplo, this apple, esta manzana. Estamos utilizando el demostrativo this para hablar de un objeto que está cerca del hablante en singular. Siguiente ejemplo. These windows. Estas ventanas. Estamos utilizando este demostrativo para referirnos a algo que está cerca del hablante, pero ahora en plural. Siguiente ejemplo. He lives in the city. Él vive en esta ciudad. Let's get to know these people. Conozcamos a estas personas. That, those, lo utilizamos para referirnos a algo que está lejos del hablante. Estos demostrativos los vamos a utilizar para hablar de algo que esté lejos del hablante. Tenemos that en singular, significa ese, esa, esos. Tenemos those en plural y significa esos, esas. Veamos los siguientes ejemplos. That car, ese auto. Vean que aquí estamos utilizando el demostrativo that para referirnos a un objeto que está lejos del hablante en singular. That lamp, esa lámpara. Siguiente ejemplo, those cars, esos autos. Vean que aquí estamos utilizando este demostrativo para referirnos a algo que está lejos del hablante en plural. Those lamps, esas lámparas. Los adjetivos y pronombres demostrativos se pueden utilizar sin ningún sustantivo
para referirnos a algo genérico o abstracto. Observen los siguientes ejemplos que nos van a dar la idea de que estamos hablando de algo genérico o abstracto. Veamos. That isn't fair. Eso no es justo. Vean aquí que con esta oración estamos hablando de algo abstracto. I like this. Me gusta esto. Vean que con esta oración podemos hablar de algo genérico. La siguiente. He wants those. Él quiere esos. El siguiente. These are beautiful. Estos son bonitos. Nuevamente puede ser un uso abstracto o genérico. Cuando nos referimos a uno o a varios dentro de un grupo. En este caso vamos a utilizar la palabra one o ones. Por ejemplo, which dress do you like? ¿Qué vestido te gusta? I like this one. Me gusta este. Vean que en este ejemplo nos están preguntando qué vestido nos gusta. Podríamos nosotros tener una variedad de 5 vestidos y vamos a elegir solamente uno. Entonces nuestra respuesta sería I like this one. Me gusta este. Me gusta uno dentro de una variedad de 5 vestidos, por ejemplo. Siguiente ejemplo. I'll take that one because it's the prettiest. Me llevaré ese porque es el más lindo. Nuevamente, vean que vamos a escoger uno dentro de una variedad y estoy utilizando one porque solamente voy a escoger uno y es singular. Siguiente. These ones are smaller than those ones. Estos son más pequeños que esos. Vean aquí que estamos utilizando ones para referirnos a algo que sea en plural. Es importante señalar que en español nosotros utilizamos la palabra eso o aquello para mostrar o señalar algo que está lejos del hablante. En inglés también podríamos utilizar estas dos palabras. Veamos cuál es la diferencia de utilizar la palabra eso o aquello en inglés. Tenemos that, those, eso, esos. Estos demostrativos los vamos a utilizar para hablar de un objeto o de algo que esté lejos del hablante. Pero si queremos ser un poco más específicos, podemos utilizar también that over there o those over there, que significan aquel, aquellos. Observen la siguiente oración. First, we'll look at this card, then that one, and finally that one over there. Vamos a dividir esta oración, la primera parte de la oración donde dice, first we'll look at this car. Primero veremos este carro. Vean que aquí estamos utilizando el demostrativo this para referirnos a un objeto que está cerca del hablante. En la segunda parte de la oración tenemos then that one. Luego ese. Estamos utilizando el demostrativo that para referirnos a un objeto que está lejos del hablante. Y en la tercera parte de la oración tenemos and finally that one over there. Y finalmente aquel. Aquí estamos mencionando también que el objeto está lejos del hablante, pero la ubicación es distinta al objeto que se mencionó con anterioridad. Cuando decimos that one, quiere decir también que el objeto está lejos. En este caso estamos hablando de un auto que está lejos. Y para mencionar otro auto que también está lejos del hablante, pero tal vez la ubicación es distinta o está al lado o un poquito más alejado, podríamos utilizar para ser más específicos that one over there, aquel. Gracias por acompañarme en esta lección. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Bye.